aspecto relacionado con los recursos administrativos. Espero que hayan ya obtenido, ¿no? O tal vez ahí impreso a la vista o en la pantalla, ¿no? Que la verdad, por lo que vimos la noche anterior, consideré esto necesario de tratarlos para que sepamos la verdad, un poco el sentido o la explicación pues, que debemos de tener sobre la materia, sobre el tema de este recurso administrativo, que ese es el objeto, ¿no? de este curso, ¿sí? Derecho Procesal Administrativo. Primero diseñamos el procedimiento administrativo por petición, ¿verdad? Y virtud, o sea, pues el desarrollo de casos concretos, el derecho a petición establecido en la Constitución Política, ¿no? Eso ya lo agotamos y ya llegamos con la posibilidad de obtener resolución administrativa, pero desfavorable, en ese sentido. Desfavorable, entonces, de esa manera es que se inicia el otro procedimiento administrativo denominado impugnación. Entonces, en esta cátedra lo mencionamos y para las dos secciones. De esa manera nos encuadramos pues, en nuestro conocimiento y la verdad para nuestro desenvolvimiento también. Bueno, en ese sentido, necesitamos para el efecto nuestra ley de lo contencioso administrativo. Pero yo me di cuenta que con el análisis de la ley nos hace fácil, ¿verdad?, el análisis del procedimiento administrativo que consiste en el trámite y resolución, pues. Creo que indicamos que en ese sentido la ley establece el tiempo legal para tramitar, que es la primera fase de un procedimiento administrativo, ¿no? Y luego marca el tiempo también o espacio dentro del cual debe ser resuelto el recurso. Como un procedimiento concreto establecido en la ley, solo trasladarlo y ponemos en análisis, ¿no? Pero a la vez hay necesidad de explicar, de acuerdo con la teoría del derecho procesal administrativo, explicar un poco el porqué el establecimiento de los recursos administrativos. ¿En qué consiste? Es decir, definamos. Y pudimos darle una pequeña definición en su momento, ¿verdad? Al decir, y eso ya está en el documento, ¿no?, con varios autores, pero nosotros resumimos de esta manera: recurso administrativo consiste o es un medio de impugnación establecido en la ley, es decir, debe estar establecido en una ley a favor, o si ustedes quieren, a la disposición, ¿verdad?, de todo sujeto de derecho para que sea revisada el contenido de la resolución impugnada y lograr a que se revoque, se modifique o se confirme, ¿no?, dicha resolución. Esa es la razón de ser, esa es la explicación que damos de ese concepto, ¿no? Repetimos, recurso administrativo es un medio de impugnación establecido en la ley a favor de los particulares para que se revise el fondo de una resolución administrativa, ¿sí?, para lograr a que se revoque, se modifique o se confirme. Sencillo, ¿eh? Así debemos de entender y explicar, pues, el concepto de recurso administrativo. Es un medio establecido, pero que debe estar señalado en la ley, ¿va?, con nombres, ustedes quieren, con apellidos, ustedes quieren, con formalidades para su trámite, con formalidad de resolución. ¿Sí? Eso es, debe estar establecido en la ley. Muy bien. Entonces, jóvenes,
Dicho esto, podemos mencionar algo, la característica, que para mí es fundamental su análisis, así rápido. El recurso administrativo viene siendo un medio de comunicación en la vía administrativa, ¿verdad? Peticionario, porque es el peticionario aquel en su momento obtiene el resultado de su petición, ¿verdad? Su es favorable y actúa nuevamente, ¿va? Ante la autoridad administrativa, quien emitió la resolución, es decir, la propia autoridad. Por eso es que decíamos en su momento es que se revisa por medio del recurso administrativo un acto lesivo a los derechos o intereses de un particular, ¿verdad? Y para lograr su revocatoria, su cambio, ¿no? En pocas palabras, su cambio, revocando, modificando o confirmando. Esa es la característica, o por eso se caracteriza
los procedimientos administrativos de impugnación. Muy bien. Dicho esto, podemos llegar a la naturaleza de los procedimientos administrativos de impugnación. La autoridad acá, quien resuelve, decíamos, es autoridad administrativa. Su función es administrativa, ¿ya? Y en ningún momento dicha función se pueda confundir como función jurisdiccional o actuación jurisdiccional. Es decir, aquí, frente a un recurso administrativo planteado, la autoridad administrativa no funge como juez, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay controversia de derecho, no hay conflicto de dos derechos de petición, sino que hubo solamente un derecho de petición que decíamos frente a la autoridad. Y esta autoridad, como autoridad administrativa, está obligado a conocer y a tramitar las peticiones que se le formulan. La naturaleza, entonces, dejamos claro acá, confirmamos siempre que es una función meramente administrativa. No debe confundirse con función jurisdiccional. ¿Por qué? En primer lugar, no hay partes procesales. ¿Por qué? Porque no hay controversia de derechos, ¿ya? Derechos particulares, ¿no? Sino que un solo derecho particular frente a un derecho de petición, por el derecho de petición. Muy bien. Continuando, jóvenes, estos aspectos que estoy relacionando están desarrollados ampliamente en el documentito de apoyo que se les envió en el transcurso de la tarde. Lo deben tener presente para análisis y conocimiento, ¿no? Bueno, en todo trámite de recurso administrativo deben existir elementos que podríamos dirigirlos o pensar que son requisitos, ¿va? Fundamental, que debe existir, que debe manifestarse, pues, para poder desarrollar el trámite de un recurso administrativo. Para cualquiera de los dos recursos que establece para el efecto nuestra legislación, nuestra ley de lo contencioso administrativo. En primer lugar, jóvenes, está la existencia, la necesidad de existencia de una resolución administrativa que lesione un derecho o un interés particular. Esto lo podemos decir en otra manera, o lo ampliamos en este sentido, que es necesario u obligado la autoridad de resolver. Confirmamos nuestros argumentos dichos con anterioridad, jóvenes, que no puede aparecer ya un silencio administrativo, ¿va? Frente a la petición aquel. No es posible existencia del silencio administrativo para poder decir, mire, resolvió desfavorablemente, por lo tanto planteo o formulo, presento el recurso de revocatoria, ¿va? O el recurso de reposición, depende. Aquí debe ser entonces exigirle a la autoridad la existencia concreta o en físico una resolución como acto final del procedimiento de petición. Si no, no puede aparecer la posibilidad de tramitar un recurso administrativo X. Viene siendo pues como un requisito, ¿va? Pero es un elemento. Y además, decíamos con anterioridad que también la resolución de un procedimiento administrativo de impugnación debe ser también efectivamente cumplida, desarrollada pues, y cumplida con la emisión de la resolución. Es, en otras palabras, en otro sentido, no es posible la presencia del silencio administrativo también aquí, frente al procedimiento administrativo de impugnación.
porque se necesita como elemento concreto la existencia concreta de la resolución administrativa para poder iniciar el juicio o acción judicial de lo contencioso administrativo. En pocas palabras, iniciar la demanda de lo contencioso administrativo en contra de la administración pública. Debemos de acompañar ahí o en esa instancia la copia o el documento en sí de la resolución, que consiste en la resolución, como prueba, pues, como prueba documental, diríamos, en la vía judicial. Por eso es que debe existir, debe tenerse de forma concreta la resolución administrativa. El primer caso es para plantear el recurso. En el segundo caso, para plantear la acción judicial de lo contencioso administrativo. Otro elemento fundamental para poder iniciar el trámite o planteamiento de un recurso administrativo X, digo de esta manera, cualquiera de los dos que tiene o establece nuestra ley de lo contencioso administrativo, el señalamiento de un tiempo o plazo dentro del cual se debe presentar el recurso o debe perponerse pues, el recurso. En el caso nuestro, jóvenes, en nuestra legislación, este segundo elemento también existe. Porque si ustedes han leído ya la ley de lo contencioso del artículo 7 al 17 bis, que yo les pedí favor, pues ahí nos enteramos, ¿no? El artículo 7, para el caso del recurso de revocatoria, que se formula contra resoluciones procedentes de una autoridad, más o menos en ese sentido, ¿verdad? Estableció la norma, que está ubicado frente a otra autoridad de mayor jerarquía. Y dice ahí, debe presentarse dentro del plazo de 5 días. ¿Sí? 5 días, dice, para el recurso de revocatoria. Bueno, y aquí, jóvenes, y también el recurso de reposición, el artículo 9. Para los dos recursos está establecido legalmente el tiempo o plazo dentro del cual debe ser presentado el recurso. Muy bien. Aquí, si no se presenta el recurso dentro de este plazo de 5 días, jóvenes, prescribe el derecho, pues, de impugnar, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Que al no actuar aparecerá esta institución. Muy bien. El plazo de los 5 días, dejamos claro también que debe tenerse presente, ¿verdad? Y entendido para su aplicación, tiempo hábil. ¿Sí? Tiempo hábil conforme lo establecido en la ley del organismo judicial. Cuando ya en la ley establece, ¿verdad? Preceptúa en esa ley que el tiempo hábil establecido para el día, ¿verdad? Así como debe entenderse el concepto día, día hábiles de lunes a viernes, entonces, ¿no? Días, cuando se habla de día. Cuando se habla de mes y de hora, eso ya, ustedes ya lo tienen bien claro. Bueno, entonces aquí debemos entender, pues, para la materia de lo contencioso administrativo, también tiempo hábil, ese tiempo o plazo dentro del cual está señalado en la ley para presentar o interponer un recurso administrativo. Cualquiera de los dos establecido en nuestra ley. Para dejar más claro, hacer más claro con el tiempo hábil, digamos que una resolución de fondo frente a mi derecho a petición formulada en su momento para desarrollar mi actividad de empresario de transporte aéreo. Creo que con usted pusimos como ejemplo este caso hipotético de solicitar la autorización de una línea aérea
interna, territorio guatemalteco. Una suposición por ahí. Bueno, frente a esta petición fue emitida la resolución, solo que desfavorable. ¿Ya? Frente a esto, entonces, procede la impugnación, iniciándose un procedimiento administrativo, solo que aquí con claridad establecido en la ley. Ojo ahí, fui notificado hoy de hecha resolución donde no me autorizan mi empresa aérea. Entonces, voy y busco la ley, qué medio de impugnación planteo, y encuentro que es el recurso revocatorio, porque es ante la Dirección General de Transporte, Aeronáutica Civil, ¿verdad? Ahí, entonces, y digo, hoy fue notificado. La ley dice, artículo 7, dentro de 5 días siguientes, a partir del día siguiente de la notificación. Bien claro, hoy fue notificado, dicho plazo de los 5 días empieza mañana. Miércoles 10 de agosto, ¿no? Tiempo hábil, entonces me pongo y cuento, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, lunes, martes. Martes de la otra semana es el último día hábil que se tiene para poder presentar o interponer el recurso de revocatoria. ¿Estamos bien? Entonces, pues, esta es un elemento, o viene siendo como un requisito fundamental para poder iniciar o desarrollar el procedimiento de impugnación. La doctrina, en ese sentido, formula como necesarios, ¿no? Y la ley, en este sentido, nuestra ley sí recoge o establece dicho elemento, ¿no? Bueno, a la par de ello, debe también existir dentro de la ley, necesariamente, un procedimiento. Entendido el procedimiento como una formalidad, un orden dentro del cual se actúa, ¿no? Tiempo, espacio, dónde presentar el recurso, quién debe conocer el recurso, por cuánto tiempo, quién debe resolver el recurso, quiénes deben intervenir en el procedimiento administrativo de trámite, ¿sí? Todo esto, esa es la formalidad del procedimiento que sí está establecido en la ley. En ese sentido, pues, cumplimos con lo que, o estamos acordes con lo que recomienda la doctrina del derecho procesal administrativo en cuanto al trámite de los recursos administrativos. También otro elemento o requisito, si ustedes quieren, señalado la obligación de la autoridad administrativa de revisar y dictar nueva resolución en cuanto al fondo. Señalar, pues, por supuesto, está en la ley respectiva. Y nosotros en ese sentido, sí, encontramos en nuestra legislación, está establecido la obligación de la autoridad, ¿no? de que revise el fondo de la resolución impugnada y que se establezca la obligación de emitir una nueva resolución. De parte del recurrente, ¿verdad? Definitivamente la revocatoria. O por lo menos la modificación, ¿verdad? Y de parte quizás de la autoridad u otros que pudiera aparecer, ¿verdad? En el caso de los terceros que mencionamos en su momento para los procedimientos administrativos de petición, puede ser de que ellos intervengan y les conviene el sentido o el fondo de la resolución emitida y en este momento impugnada, solicitan confirmación. Depende del interés, entonces, de los particulares. En ese sentido, jóvenes, matizamos, ¿no? Tanto la doctrina ubica o hace un señalamiento de elementos que yo dije al leer, al analizar, vienen siendo como requisitos. Muy bien, ahora nos trasladamos a nuestra legislación y encontramos, la verdad, ahí sí con claridad, estos elementos.
Menos mal en ese sentido. Ahora, ¿qué efectos produce el planteamiento de un recurso? ¿Qué es lo que se manifiesta? Bueno, y por lo menos acá el análisis que hacemos con base a la doctrina. Y lo analizamos pronto con nuestra legislación. Los efectos, dice, que produce la interposición de un recurso, ¿no? Al tramitarse un recurso, se debe distinguir, sí, dos efectos. Efectos de su interposición y los efectos de su decisión. Aquí, necesariamente tenemos que recurrir a lo que dicen los tratadistas al respecto. Hay varios. Y hay dos muy interesantes, fíjense ustedes, que coinciden. Y tratadistas pues, de renombre. Hay españoles, los dos son españoles. Gabino Fraga. Dice él que por regla general la interposición del recurso no suspende la ejecutoriedad del acto reclamado. Del mismo modo está el tratadista Villar Romero, muy, muy bueno en ese sentido. Él dice que con la interposición del recurso no suspende por regla general la ejecutoriedad del acto impugnado. Coincidentes estas dos posturas, ¿no? Es un poquito diferente el lenguaje, ¿va? La terminología que utilizan. Aquí, jóvenes, esto es un análisis doctrinario, ¿no? Y depende para nuestro caso. En primer lugar, les aclaro, nuestra legislación, nuestra ley de lo contencioso administrativo, no establece con claridad o no hay nada al respecto en este sentido. Sin con presentar el recurso administrativo X, lo voy a manifestar con estas palabras. Paraliza o facilita el cumplimiento del contenido de la resolución impugnada. Y la verdad, esto dependerá del asunto o la materia, objeto de la petición y plasmada en la resolución. Para unos beneficias y para otros afecta. ¿Ya? Y si yo decía con mis propias palabras, paraliza o facilita el cumplimiento del contenido de la resolución, se me viene ahorita en la mente tal vez de una petición colectiva hecha en su oportunidad de conducir agua potable, se me ocurre. Una comunidad solicitó servicio de agua potable y para ello deben que afectar derechos de terceros, propiedad. En el área rural sucede mucho, ¿no? O bien en las ciudades, en los barrios, en las colonias, ¿verdad? Afecta. De conducir el agua potable, posiblemente hay que afectar derechos de propiedad de terceros. Puede afectar el terreno de los vecinos, ¿verdad? Para conducir el agua. Servidumbre, pues, una servidumbre administrativa, por ejemplo, puede afectar derechos y para poder llegar a otro extremo, el servicio, ¿no? Del agua, que llegue el agua entubada. Eso es una ocurrencia mía, no puede darse ahí. La petición colectiva, artículo 30, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Fue autorizada por el X autoridad, ¿no? Iniciativa.
la autorización del agua, y para los beneficiarios el resultado de la resolución positiva. Cumplir con el efecto de perforar, qué sé yo, colocar, hacer las instalaciones. Pero para los terceros, por ejemplo, para los terceros, excluyente, digámosle acá, porque ellos no van a hacer uso del servicio del agua potable, pero están siendo afectados, pues, en sus propiedades, ¿no? De romper, qué sé yo, aceras, a lo mejor, si es área rural, conducir el agua dentro del área del terreno, propiedad de un vecino, ¿no? Entonces estos definitivamente se oponen, pues, tal vez impugnan, ¿sí? Impugnan. Pero para ello, al impugnar el objeto acá, quizás paralizar, por eso yo aplicaba esa palabra, paralizar el efecto de la resolución de conducir el agua a otro extremo, ¿no? La ley de lo contencioso administrativo no establece eso, ¿no? Con el planteamiento de recursos, señores, y inmediatamente paraliza el efecto de esta resolución por la impugnación. Por lo tanto, suspenden ustedes la realización del trabajo de perforación para conducir el agua, por ejemplo, ¿no? Eso no lo establece. Y los otros beneficiarios que sí les beneficia la resolución, pues ellos pueden continuar haciendo el trabajo, ¿no? Porque la resolución está en nuestra legislación, les repito, no establece un efecto de suspensión, ¿ya? No hay efecto de suspensión. No lo manifiesta con claridad nuestra ley. Pero doctrina sí, la doctrina del derecho procesal administrativo dice acá, en muchos casos, con el planteamiento del recurso X, recurso administrativo X, su efecto es paralizar, suspender el efecto de esa resolución, no cumplirla en ese sentido, porque hay una impugnación. Pero traigo acá, nuestra legislación para el efecto no establece suspensión alguna. No establece. Entonces, queda ese vacío, ¿no? Para el caso que pongo aquí como ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? Aquellos que plantearon el recurso administrativo, como no suspende su efecto. Los comunitarios al extremo pueden continuar con el trabajo que están realizando para poder cumplir con el resultado de la resolución a que lado llegar a obtener el servicio, ¿no? Ese es un poco el análisis doctrinario. Ahora, para este caso, jóvenes, si así sucediera para un caso concreto, ¿no? Este ejemplo que pongo. Aquellos que les están afectando plantearon el recurso administrativo con la posibilidad de que se paralice la resolución. Pero como la ley no lo establece y por lo tanto la resolución de la autoridad en este sentido, si está siendo impugnado mi primera resolución, ahora ordeno a que se paralice. Eso no está dentro de las facultades de la autoridad administrativa, ¿ya? Y que por el trámite del recurso administrativo X se revisa y que al final de cuentas se detecta que sí hubo un error, hay lesiones de derechos de terceros, los propietarios, qué sé yo. ¿Qué sucede, jóvenes? Aquí es la gran pregunta, ¿no? Y el vacío de ¿qué sucede? Si el recurso planteado por estos logra obtener revocatoria, y aquellos que trabajaron durante el tiempo que se tramitó el recurso, trabajaron, avanzaron, ¿qué pasó? ¿Qué sucede con ellos, no? Pagarán daños y perjuicios a los terceros recurrentes y lograron obtener la revisión y la revocatoria, ¿no? Esta situación, hay un vacío legal en nuestra legislación, ¿ya?
¿Por qué? También acá vale la pena ya entrar por el otro análisis que debemos de hacer al recurso. Aquí la autoridad administrativa en el trámite del procedimiento administrativo no está fungiendo como juez. No tiene facultades entonces de aplicar leyes, ¿no? Aquí él está aplicando su ley administrativa en el ámbito administrativo, cumpliendo con el derecho de petición, ¿verdad? Logró obtener y decir que sí. En la línea de la juridicidad, en la línea de la legalidad, puede decirse, sí, actuó y benefició a una colectividad, pero afecta derechos de terceros, por ejemplo. Por eso es que vino la impugnación. Aquí hay una situación complicada y puede ser objeto de otro tipo de deducción de responsabilidad, ¿verdad? La autoridad puede ser de carácter civil o hasta de carácter penal, pues, para la autoridad. Ojo en ese sentido, ¿verdad? Para desarrollar el procedimiento administrativo de petición, en su momento debe ser entonces desarrollado el procedimiento administrativo que corresponde con base a la ley, con base a la justicia, definitivamente. Y bien, emitir la resolución final, ¿va? Ajustado al derecho, decíamos, ¿va? Y a la legalidad, para no dar lugar a este tipo de conflictos posteriormente. Bueno, entonces terminamos acá. El efecto, entonces, que produce un recurso administrativo es eso, ¿no? Suspender doctrinariamente. Mira, que haya por ahí en la ley y en el contencioso administrativo nuestro, por ejemplo, y ese es quizás una lucha, ¿no? De llegar a ponerse al conocimiento del legislador para que modifique la ley o agregue un artículo bis por ahí, ¿no? Para indicar esto, ¿no? Con el planteamiento del recurso administrativo X se logra o se ordena suspender el efecto de la resolución administrativa impugnada o recurrida, ¿va? Por lo menos, ¿no? Pero manifiesto siempre que existe ese gran vacío en nuestra legislación. Jóvenes, yo quisiera pedirles, y doy el espacio a ustedes. Tenemos la ley de lo contencioso administrativo. Con el grupo anterior fue también así, y analizando el documento y la ley, y surgen dudas, por ejemplo, en cuanto al tiempo, que el artículo 7, que decíamos, como elemento requisito, decía yo, del recurso de revocatoria. Ustedes tienen claro, jóvenes, el contenido del artículo 7, en cuanto manifiesta que el recurso de revocatoria procede en contra de resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada autónoma. En esa parte yo quisiera preguntarles, o pónganme un ejemplo concreto, ¿verdad? Esa autoridad administrativa que tenga superior jerárquico dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada, es decir, pues, en el mismo ámbito administrativo. Sergio, sí. Pues, por ejemplo, licenciado, buenas noches. Pudiera ser una licitación donde en esa licitación la junta calificadora no tomó en cuenta algún aspecto y entonces yo pongo un recurso y va dirigido al director de la entidad. No sé si ese pudiera ser un ejemplo válido. Digamos, es la ley de contrataciones, ¿verdad? Pero también se maneja bajo los parámetros de la ley de lo contencioso administrativo. Sí, es aplicable, ¿verdad? Es decir, decimos, remite para estos casos a la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Muy bien. O incluso pudiera ser otra opción que me rechazan
una solicitud de información que presenté en la Oficina de Acceso a la Información Pública y yo presento un recurso de revocatoria a la negativa de la información y va dirigida, en este caso, al director de la entidad, que esa es también otra opción. Muy bien, muy bien. Es decir, Sergio está poniendo este ejemplo en un ámbito administrativo, digamos un ministerio o una municipalidad, entidad descentralizada, o la USAC misma, u otras. Es decir, hay niveles jerárquicos entre las organizaciones administrativas. En el organismo ejecutivo, jóvenes, sabemos perfectamente que el derecho administrativo se desarrolla ahí. Cada ministerio tiene un ministro y sus directores generales, que son órganos ejecutores, ¿sí? Son órganos que realizan una función, un servicio determinado. Ministerio de Educación realiza una función, prestar un servicio de educación. La autoridad máxima de dicho ministerio es el ministro de Educación, quien responde al presidente de la República. Pero para ejecutar y desarrollar concretamente una función son los directores generales. Estos dos niveles, ¿verdad? Superior jerárquico, el ministro, y de menor jerarquía, los directores de un ministerio. En una municipalidad está el órgano superior o de mayor jerarquía, es el Consejo Municipal, ¿verdad? Y el órgano inferior o de menor jerarquía, la Alcaldía Municipal, ¿verdad? La USAC. El órgano superior, Consejo Superior Universitario. El órgano ejecutor unipersonal, el rector. Seguridad Social, Junta Directiva, el órgano superior, y su órgano unipersonal ejecutor es el gerente. Y así la sociedad, el Banco Guatemala, el INGUAT, etc. Entonces, la autoridad de menor jerarquía, o que, tal como dice la ley, autoridad que tenga superior jerárquico, digámosle, en el caso del director, como decía Sergio, los casos que yo agrego al alcalde, como alcaldía administrativa, función administrativa, gerente, rector, qué sé yo, son órganos de menor jerarquía. Ellos, por la realización de sus funciones, entonces, pues de plano, ponen en práctica el derecho de petición de cualquier ciudadano, ¿no? De educación, pues tiene que tramitar la petición formulada por una persona individual o colectiva. Ante la alcaldía municipal, pues algún servicio público municipal, ¿no? En la rectoría, pues alguna gestión ante el rector de la universidad, algún nombramiento administrativo o docente, por ahí tiene que plantearse, o la construcción o llevar a servicio de educación superior en ciertas áreas de la República. Tramita y resuelve desfavorablemente. Ahí entonces, frente a esa resolución administrativa lesiva al derecho peticionario, procede el recurso de revocatoria. Autoridad obligada para admitir para su trámite el recurso revocatorio es la misma autoridad emisora de la resolución. Director general, como decía Sergio, alcalde municipal, rector o gerente del IX, etcétera, ¿no? Y resulta que con base a la ley contencioso administrativo, él solo está obligado de admitir, tomar para su trámite el recurso de revocatoria, y para su trámite y resolución le corresponde a su jefe inmediato, a la autoridad de mayor jerarquía de esa organización, ministerial, rectoría, alcaldía, etcétera, municipalidad, etcétera.
eso se refiere la ley de lo contencioso. En doctrina, jóvenes, si en doctrina encontramos el recurso revocatorio con otras denominaciones, recurso jerárquico o recurso de alzada. No sé si han escuchado estos nombres. Sí, Omar. Efectivamente, un tercero, la pregunta es: ¿es posible que un tercero puede plantear un recurso administrativo? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Si él aparece en el procedimiento administrativo de petición, sí puede presentar su impugnación. Sí, claro que sí. Solo con la salvedad, siempre y cuando haya sido tomado en cuenta o haya tenido presencia en el procedimiento administrativo de petición anteriormente desarrollado. ¿Vamos? Bueno, entonces el recurso... Licenciado, a mí me queda duda ahí con lo que decía, porque yo recuerdo en lo de que la ley dice de que este tipo de procesos son personales. Entonces, ¿cómo puede un tercero si el tercero no tiene o sea, no es, estoy pidiendo por otra persona, entonces como que no es favorable? ¿Me pudiera explicar eso otra vez? Disculpe. Va. Sergio, ¿tiene usted la ley de lo contencioso administrativo a la mano? Sí la tengo. Vayamos, perdone, ¿va? Yo lo puedo responder, pero la respuesta está aquí en la ley. Artículo 10 de la ley de lo contencioso administrativo. Ok, ahorita se lo leo, licenciado. Artículo 10. Estoy jalándola acá. No, lea usted. Artículo 10, legitimación. Los recursos de revocatoria y reposición podrán interponerse por quien haya sido parte en el expediente o aparezca con interés en el mismo. ¿Qué quiere decir eso, que aparezca con interés? Es una tercera persona que tiene que van bajo una misma situación. Sí, yo decía cuando desarrollamos el procedimiento administrativo de petición. Sí, Gloria, permítame, Sergio. Sí, Gloria, escuchemos a Gloria Mercedes. Gracias, Lic. Lo que ocurre es de que aquí prevalece la ley especial sobre la ley general. Si la ley de lo contencioso administrativo nos dice que que la legitimación la puede tener cualquiera que haya tenido interés dentro del expediente, quiere decir que haya aparecido, ya sea como tercero interesado, ya sea dentro de una de las peticiones que haya sido nombrado. Esta persona ostenta la legitimación para poder presentar este recurso de revocatoria. No necesariamente tiene que tener una representación legal, sino que haya aparecido con interés dentro del expediente previo a presentar el recurso. O sea, no me puedo yo apersonar al momento de presentar el recurso, sino previamente yo ya haya sido nombrada en cualquiera de las situaciones, aparecido dentro del expediente. Gracias, Gloria. Sergio, yo decía, no sé quién me hizo la pregunta antes, si hubo una pregunta por ahí, si un tercero puede plantear un recurso. Sí, dije yo, ¿se recuerda? Exactamente. Siempre y cuando, con Gloria ahora, siempre y cuando que haya aparecido en el procedimiento administrativo de petición, es decir, el procedimiento anterior, como decía Gloria. Esa persona, y de los ejemplos que hemos mencionado, ¿no? Yo recuerdo la explotación de petróleo, dije yo, ¿verdad? Y que posiblemente afecte derechos de propiedad de los vecinos, ¿no? Daño al medio ambiente, ¿verdad? Afecta a la flora y a la fauna, etcétera. Entonces, por ahí se les da audiencia a los terceros para que manifiesten su apreciación, digámosle, ¿no? De ese procedimiento administrativo de trámite. Si estos terceros, 1, 2, 3, qué sé yo, hayan aparecido en el procedimiento anteriormente, son los legitimados. O, en otras palabras, son los que tienen derecho también de plantear el recurso administrativo. ¿Ya? Eso decía también con el ejemplo que planteé por ahí de la conducción de agua, ¿va?
aquellos de que beneficia a una colectividad hasta allá en el fondo, ¿no? Del agua, pero para conducir el agua afecta a derechos de propiedad y posiblemente en el procedimiento anterior hayan sido tomados en cuenta, ¿va? Para manifestar su voluntad. En ese sentido. Ahora, si no fueron tomados en cuenta y ni ellos no aparecieron allá de su parte en el procedimiento administrativo, ellos ya no pueden plantear recurso administrativo alguno. Y por eso dije, en materia administrativa, la autoridad, en estos casos que no han sido tomados en cuenta anteriormente como terceros, pero que ahora, con el resultado de la resolución favorable para conducir el agua, se llega a afectar, se enteraron, ¿no?, que hubo una petición por ahí, ellos pueden plantear otra acción de otro tipo, posiblemente civil, dije yo, ¿se recuerda? O penal, hasta eso, ¿no?, puede parecer. Pero administrativamente, si no fue tomado en cuenta, no estuvo presente en el procedimiento anterior, no está legitimado presentar recurso administrativo alguno. ¿Claro? Sí, licenciado, gracias. Muchas gracias. Entonces, por eso les preguntaba yo en ese sentido del artículo 7, ahí estamos, ¿no? Entonces, jóvenes, por la hora, ya hemos llegado el tiempo, yo quisiera pedirles un favor, me van a disculpar, ¿no?, que lean el documentito que tenemos ahí de apoyo y que el jueves, martes, ¿verdad?, que el jueves lleguemos a formular preguntas y con el análisis de nuestra ley en la mano. ¿Estamos? Y la ley de amparo también les pido que tengan ahí a la mano siempre. ¿Estamos, jóvenes? Licenciado, gracias. Sí, licenciado. Muchas gracias. Les agradezco su atención. Nos vemos el día jueves. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Descansen.